A veces los cuerpos de los fallecidos hacen sonidos. Estar en la morgue durante la madrugada, solo, y escuchar a los fallecidos da mucho miedo. Esto pasa incluso cuando ya se ha trabajado con el cuerpo. A mí me tocó, por ejemplo, vivir una experiencia extraña. Habían llegado los cuerpos de dos personas de sexo masculino. Cuando yo abrí las bolsas que contenían los cuerpos, se veían que eran dos muchachos muy jóvenes. Y según el reporte, habían sido muertes violentas. Mientras trabajaba con ellos, empecé a observar a esos dos menores en la camilla, sin vida, y me hizo reflexionar. Me causó tanto pesar verlos tan jóvenes. Y mientras yo estaba realizando mi trabajo, empecé a preocuparme por mis hijos. Luego me dispuse a dejar los cuerpos en el congelador de la morgue. Pero antes de llegar allí, mientras trasladaba los cuerpos en la camilla, sentí una sensación de incomodidad. Algo extraño, era como una corazonada, una preocupación. Y de pronto escuché que alguien roncaba, pero era un ronquido con silbidos. Pensé que quizás se trataba del guardia que se había quedado dormido en la garita. Así que seguí avanzando, llevando los cuerpos, y cuando llegué al congelador, la bolsa que contenía uno de los cadáveres se había llenado como de aire. Aquello era extraño. Me tocó abrir la bolsa y al hacerlo el cuerpo había abierto los ojos y la expresión del rostro le había cambiado. Estaba como triste, además tenía la boca ligeramente abierta. Aquello me asustó, pero siempre me han enseñado a mí que uno no debe sugestionarse ni empezar a hacerse ideas cuando ve algo extraño, porque es peor, el cerebro te juega una mala pasada. Lo cierto es que lo mismo había pasado con el otro cuerpo, pero este solo tenía sus dos manos muy apretadas, como haciendo puños, haciendo fuerza, lo cual no estaba así antes. Tomé el rosario que colgaba de mi cuello y lo besé. Hice un rezo y luego volví a la morgue. Esta vez alguien me dijo: "No queremos estar aquí", mientras yo caminaba por los pasillos, y esto se repitió varias veces. No había nadie a mi alrededor. De hecho, todo estaba oscuro a esa hora de la madrugada. Empecé a ver como unas luces se encendían, cuarto por cuarto, hasta que escuché a dos personas conversando. Pensé en ese momento en los cuerpos con los que había dejado en el congelador y me dio más miedo. En ese momento llamé al guardia de la garita a gritos, pero no contestó. Escuché varios golpes y las luces se apagaron. Ingresé rápidamente a la oficina, pues pensé que alguien había entrado a la morgue y quizás el guardia lo había descubierto, pero no fue así, porque el guardia estaba en el baño de esa oficina escondido. Él abrió la puerta y estaba muy pálido y me dijo que dos chicos estaban en la morgue caminando y que les había dicho que se detuvieran y ellos se habían metido atravesando la pared, justo el cuarto donde yo había trabajado con las autopsias. Esa madrugada tuvimos que quedarnos allí encerrados, escuchando pasos, llantos y a dos personas como que hablaban o discutían a voz baja. No salimos de allí por temor. Cuando amaneció llegó el resto de gente y el guardia claramente había visto lo mismo y escuchado lo mismo que yo. Cuando entregamos los cuerpos a los familiares, también se les entregó la ropa con la que estos llegaron. Eran dos fundas negras y la ropa que estaba allí dentro era la misma que el guardia les había visto puesta a las dos personas que habían entrado en la morgue esa madrugada, que no eran personas, sino que eran los cuerpos de estos chicos. Para nosotros, claramente, habían sido los espíritus de estos dos pobres muchachos que habían estado penando.